En el video de hoy, vamos a revelar un misterio que ha sido ignorado por siglos. Una historia olvidada entre las sombras de la duda, el fuego del coraje y el eco de una fe que fue transformada por el tacto de lo divino. Hoy hablaremos del apóstol Tomás, también llamado Dídimo, el mellizo. Pero no la versión que se enseña superficialmente, esa donde solo se le recuerda como el incrédulo. No. Hoy vamos a descubrir el verdadero secreto del apóstol Tomás, ese que todo creyente debe conocer, pero que la Biblia solo insinúa entre líneas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia infantil. Es una crónica espiritual, épica, profundamente humana y que cambiará la manera en que ves la duda, la fe y la misión. Tomás aparece discretamente en los evangelios, pero cuando lo hace, sus palabras son como relámpagos en la noche. No era un incrédulo por debilidad, sino un buscador por naturaleza. En Juan capítulo 11, cuando Jesús decide regresar a Judea, donde sabían que lo querían matar, fue Tomás quien se levantó entre los discípulos y dijo con firmeza, «Vayamos también nosotros, para que muramos con él». ¿Ese es el apóstol incrédulo? ¿O es, quizás, el más valiente de todos, el que no temía a la muerte si era por amor al Maestro? Y sin embargo, su historia más conocida ocurre después de la resurrección. Los otros discípulos ya habían visto al Cristo resucitado, pero Tomás no estaba presente. Cuando le contaron, su alma no se entregó fácilmente a las palabras. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré», dijo. ¿Y quién puede culparlo? ¿Cuántos de nosotros, en medio del dolor y la confusión, no hemos exigido señales para seguir creyendo? Pero Jesús, con infinita misericordia, regresó por él. 8 días después, el Maestro apareció de nuevo, esta vez solo por Tomás. No lo reprendió. Le ofreció sus heridas. «Pon aquí tu dedo, no seas incrédulo, sino creyente». Y Tomás, en ese instante, dijo las palabras más poderosas que alguien pronunció en los evangelios, «Señor mío y Dios mío». Fue el primero en llamarlo así. Reconoció, sin ambigüedad, la divinidad de Jesús. El que dudó, fue quien más profundamente creyó. Pero la historia no termina allí. Ese momento fue solo el inicio de un viaje aún más grande, una misión que lo llevaría a las fronteras más distantes del mundo conocido. Mientras los otros apóstoles predicaban en regiones próximas, Tomás se sintió llamado al este, muy al este, hasta la India. Sí, fue el primero en llevar el Evangelio a Asia, según la tradición. Y no fue un viaje fácil. Fue perseguido, traicionado, y al final, asesinado con una lanza. ¿Lo sabías? La muerte de Tomás no fue solo un martirio. Fue una proclamación. Porque aquel que necesitó tocar para creer, terminó siendo tocado por millones que encontraron en su duda el reflejo de su propia búsqueda. Y allí comienza el verdadero secreto de Tomás. Pero para comprenderlo, debemos seguir desenterrando las huellas olvidadas de su historia. Y aquí es donde todo cambia. Porque muchos creen que la historia de Tomás termina en esa sala, con él arrodillado frente al Cristo resucitado. Pero la verdad es que ese fue solo el principio. Porque mientras Pedro asumía liderazgo en Jerusalén, y Juan hablaba del amor en sus cartas, Tomás decidió tomar un rumbo más peligroso, más lejano, más radical. Él no se quedó en la comodidad de las primeras iglesias. No. Él emprendió el camino hacia lo desconocido, llevando el nombre de Jesús donde nadie lo había oído jamás. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, permíteme hacer una pausa para pedirte algo muy importante. Este canal está dedicado a explorar cada rincón oculto de la Biblia, revelando misterios que no se suelen contar en las enseñanzas comunes. Si te apasiona conocer la fe desde una perspectiva profunda, épica y espiritual, suscríbete ahora mismo.
Dale like a este video para que el mensaje pueda llegar a más almas buscadoras como tú, y quédate hasta el final, porque lo que viene sobre Tomás va a desafiar lo que siempre creíste sobre la fe, la duda, y la redención. Volviendo a nuestra historia, Tomás, el mellizo, escuchó un llamado que iba más allá de Jerusalén. Según antiguos escritos cristianos y tradiciones orientales, Tomás fue enviado por providencia divina a la India. Allí, en una tierra lejana, llena de dioses tallados en piedra y de ritos que adoraban el cosmos, Tomás llegó con nada más que su fe y sus manos vacías. Imagina eso. Un hombre que antes necesitó tocar para creer, ahora estaba tocando corazones de culturas totalmente ajenas, con palabras que antes le costaban a él mismo aceptar. En su llegada a la India, se dice que Tomás fue esclavizado, vendido a un rey local como constructor. Pero lo que nadie esperaba es que ese obrero no construiría solo palacios, sino templos invisibles en el alma de los hombres. Tomás hablaba del Dios que se hizo carne, del Salvador que venció la muerte, de la esperanza que no muere. Y lo hacía con una pasión que convertía reyes, encendía aldeas enteras, y provocaba la furia de los poderosos. Uno de los momentos más épicos de su viaje ocurrió en el reino de Gondofares. Allí, el rey le pidió que construyera un gran palacio. Tomás aceptó el encargo, pero no construyó con piedras. Usó el dinero para ayudar a los pobres. Cuando el rey se enteró, lleno de ira, mandó a encarcelarlo. Pero esa misma noche, el hermano del rey murió y, según los relatos, fue llevado al cielo. Allí vio un palacio resplandeciente construido por Tomás, y clamó regresar para contarlo. Al despertar, pidió liberar al apóstol, y se convirtió junto con toda su casa. Milagros como este se repiten en la tradición india, donde Tomás no solo sembró iglesias, sino que inició una revolución espiritual que aún vive hoy. Sin embargo, su historia aún no ha alcanzado su clímax. Porque el final de Tomás es de los más trágicos y gloriosos del cristianismo. El mismo que una vez pidió tocar las heridas, terminó entregando su cuerpo entero al martirio. Y su muerte, grabada en la historia de los mártires, tiene un mensaje que aún retumba en los corazones verdaderamente creyentes. Y en la siguiente parte de la historia, vamos a descender al terreno sagrado de su último día, donde la lanza lo atravesó, pero la duda se convirtió en eternidad. Era un atardecer rojo en la costa de Milapore, al sur de la India. El aire olía a sal y a incienso, a tierra mojada y a tensiones invisibles. Tomás sabía que su hora estaba cerca. No porque tuviera miedo, sino porque sentía en su interior el mismo fuego que una vez vio arder en los ojos del Maestro cuando hablaba de entregar la vida por los amigos. El mismo fuego que ardía cuando Jesús lo miró y le dijo, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás se había convertido en el testigo más apasionado de esa bienaventuranza. Había caminado kilómetros incontables, predicado en lenguas extrañas, y curado con manos marcadas por el trabajo, no por el prestigio. Su misión, sin embargo, comenzó a molestar a los sacerdotes hindúes de la región, quienes lo veían como una amenaza a su autoridad espiritual. No podían permitir que un extranjero, sin armas ni ejército, estuviera transformando el alma de su gente con palabras de amor, perdón y vida eterna. Según las crónicas más antiguas, un grupo de ellos decidió silenciarlo para siempre. Lo emboscaron en una cueva de oración, un lugar donde Tomás solía retirarse a contemplar, a orar, a hablar con el Dios que ya no necesitaba ver con los ojos. Allí, mientras cantaba salmos en voz baja, la lanza lo atravesó. No una, sino varias veces. Su cuerpo cayó, pero no su fe. En sus últimos suspiros, Tomás pronunció palabras que, según la tradición,
aún resuenan entre los fieles del lugar, he tocado las heridas de mi Señor. Ahora, Él toca las mías. Ese fue su legado. El que dudó primero, murió testificando sin dudar un segundo. El que necesitó pruebas, se convirtió en prueba viviente de que el amor puede atravesar continentes, culturas, y hasta la misma muerte. Su tumba se convirtió en un santuario. Su historia, en semilla. Porque Tomás no solo llevó el Evangelio a la India, fundó una fe que aún vive entre los cristianos de Santo Tomás, una comunidad que, 2000 años después, sigue proclamando a Cristo con la misma convicción que aquel apóstol mártir. Y lo más impactante es esto: cuando los barcos portugueses llegaron a la India siglos después, encontraron ya iglesias establecidas, cruces esculpidas en piedra, y evangelios traducidos. Fue como encontrar una luz que nunca se apagó, encendida por un hombre que una vez fue conocido como el dudoso, pero que en realidad fue uno de los más valientes. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuántas veces has dudado tú? ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas tocar, ver, entender? Esta historia es para ti. Porque si Tomás, el mellizo, pudo transformar su duda en misión, tú también puedes transformar tu dolor en propósito, tu incertidumbre en fe. Pero no hemos terminado. Ahora, nos adentraremos en los escritos no reconocidos por el canon bíblico tradicional que mencionan revelaciones que Tomás habría recibido directamente de Jesús. Palabras que, si son ciertas, podrían cambiar tu forma de entender la espiritualidad para siempre. ¿Listo para descubrir los evangelios ocultos y las enseñanzas secretas del apóstol que vio y creyó? El nombre de Tomás resonaba entre los primeros cristianos como algo más que el del apóstol que tocó las heridas de Cristo. Muchos hablaban de él en voz baja, con una mezcla de asombro y reverencia, pues según antiguos escritos, algunos de ellos rechazados por los concilios oficiales, Tomás habría recibido enseñanzas secretas de Jesús. No durante su vida pública, sino después de la resurrección. En aquellos días de misterio, cuando el Maestro resucitado se aparecía a los suyos con cuerpo glorificado, pero aún con las marcas del sacrificio. El texto al que nos referimos es conocido hoy como el Evangelio de Tomás, un manuscrito descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Aunque no forma parte del canon bíblico, su existencia es real, y su contenido es profundamente espiritual. Se trata de una colección de 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, muchos de ellos distintos, incluso más místicos, que los registrados en los evangelios tradicionales. Y lo más impactante es esto: este evangelio comienza con una afirmación desconcertante. Dice: estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo y que Judas Tomás el mellizo escribió. El mismo Jesús resucitado habría compartido estas revelaciones solo con Tomás. ¿Por qué? ¿Por qué no con Pedro, con Juan, con Santiago? Tal vez, porque Tomás representaba algo que los demás no. Representaba al creyente racional, al discípulo que necesita comprender, no solo obedecer. Representaba al buscador profundo, no al seguidor ciego. Jesús no lo condenó por su duda, sino que lo recompensó con una experiencia única: tocar lo intangible. Ver lo que nadie más había visto. Y luego, recibir lo que nadie más escuchó. Entre los dichos del Evangelio de Tomás hay frases que invitan al autoconocimiento como camino hacia Dios. Por ejemplo, si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Una enseñanza que, aunque ajena al dogma tradicional, contiene una profunda sabiduría estoica y espiritual. El alma como territorio sagrado. La fe como una chispa interna, no solo un acto externo. ¿Era esto realmente parte del mensaje original de Jesús?
¿O es solo una interpretación posterior, una reelaboración de la figura de Tomás? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su vida no terminó en el momento de su martirio. Su legado cruzó siglos y fronteras, inspirando a generaciones de creyentes a no temer sus preguntas, a no esconder sus dudas. Porque, si algo nos enseña la historia de Tomás, es que la fe no siempre nace de la certeza, sino del encuentro. De mirar el abismo y, aún así, saltar. De tocar las heridas de Cristo y comprender que en esas cicatrices está la redención del mundo. Pero hay más. Según algunas antiguas tradiciones sirias y armenias, Tomás no solo fundó comunidades en la India, sino que también evangelizó en Partía, actual Irán, y en regiones cercanas al Tíbet. Se dice que, en cada lugar, no repetía sermones, sino que hablaba según la necesidad espiritual de la gente. No ofrecía religión, ofrecía transformación. Y así llegamos a un punto crucial de nuestra historia. Porque, nos adentraremos en uno de los secretos más ocultos, el misterioso símbolo que Tomás dejó grabado en piedra antes de morir, un símbolo que aún hoy se puede visitar, y cuyo significado, hasta ahora, ha sido mal interpretado. La tierra ardiente del sur de la India, específicamente en la ciudad de Milapore, guarda un secreto antiguo como las piedras que sostienen sus templos. Allí, entre palmas y ruinas, existe un lugar conocido como la Cueva de Tomás, una gruta que se cree fue utilizada por el apóstol como refugio de oración y meditación. Pero no es solo una cueva más. Dentro de esas paredes oscuras y sagradas hay una inscripción, tallada con una delicadeza imposible de atribuir al azar. Es un símbolo, una cruz tallada con líneas que convergen hacia el centro, rodeada por lo que parecen ser llamas o rayos de luz. Muchos lo han interpretado como una simple variación de la cruz cristiana. Pero los estudiosos que han examinado este grabado aseguran que es mucho más. Representa, según la tradición local, la unión entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Es la señal de que Tomás no solo predicaba, sino que también dejaba pistas espirituales para los que vendrían después. Su mensaje no estaba diseñado solo para su generación, sino para todos aquellos que en siglos futuros seguirían buscando la verdad entre sombras y dudas. Se dice que Tomás solía orar en esa cueva cada madrugada, mientras la ciudad dormía. Y que una noche, según relatan antiguos escritos siríacos, tuvo una visión, Jesús, glorificado, lo visitó una vez más. No para reprocharle, no para interrogarlo, sino para revelarle una última misión. Tu duda iluminó el camino de muchos, le dijo el maestro, pero ahora debes sembrar la fe allí donde nunca ha florecido. Y Tomás comprendió que debía llegar más allá de los límites del Imperio Romano. La historia continúa con una carga de valentía y drama. Tomás, sabiendo que su destino sería el martirio, no huyó. En lugar de eso, levantó pequeñas comunidades en medio de culturas ajenas, donde los ídolos eran de piedra, y las creencias eran ancestrales. Su forma de predicar no era condenando a quienes pensaban distinto, sino mostrando con su vida la verdad que había transformado su alma, la del Cristo resucitado, al que él mismo había tocado. Y fue en ese contexto que se produjo su arresto. Según la tradición, Tomás había convertido a la esposa del rey de Milapore al cristianismo, lo que provocó la furia del monarca. Pero lo que más encendió la ira del rey fue lo que Tomás predicaba, que dentro de cada ser humano hay una chispa divina, y que la fe verdadera no se impone con espadas, sino que florece desde el interior. Lo sentenciaron a muerte por lanza, el mismo instrumento que una vez había atravesado el costado de Cristo. Como si la vida cerrara su círculo con ironía sagrada. Y al recibir el golpe fatal, Tomás no gritó, no maldijo. Según testigos, sus últimas palabras fueron,
mi Señor y mi Dios, en tus manos dejo mi espíritu. La misma declaración que hizo al ver al resucitado, ahora convertida en entrega total. Pero lo más impresionante ocurrió después. Los lugareños dijeron que en el lugar donde su sangre tocó el suelo, brotó una fuente de agua cristalina. Y hasta el día de hoy, en esa cueva, existe un manantial pequeño e inexplicable que jamás se ha secado, ni en las peores sequías. ¿Milagro? ¿Leyenda? ¿Testimonio olvidado? Ahora, vamos a explorar cómo el legado de Tomás no terminó con su muerte. Descubriremos cómo sus enseñanzas sobrevivieron en textos prohibidos, cómo su nombre fue silenciado, y cómo hoy está resurgiendo para inspirar una nueva generación de creyentes que no temen dudar, pero tampoco temen creer. Durante siglos, el nombre de Tomás fue reverenciado en el lejano Oriente, pero silenciado en muchos círculos del occidente cristiano. Quizás porque su historia incomoda. Porque no encaja en los moldes del apóstol perfecto, obediente y sin cuestionamientos. Tomás es el que duda, el que exige pruebas, el que necesita ver con sus propios ojos para creer, pero también es el que, una vez convencido, entrega su vida por completo, sin reservas, hasta el martirio. Y es que ahí está su verdadera grandeza. Su legado no es la duda, sino el coraje de buscar la verdad a pesar de ella. A Tomás no lo venció el miedo ni la confusión. Lo que lo definió no fue su incredulidad momentánea, sino la fidelidad que demostró después de creer. Su humanidad no fue una debilidad, sino una puerta por la que muchos, hasta el día de hoy, pueden entrar cuando la fe parece lejana. Muchos no saben que existen textos antiguos, apócrifos para la Iglesia oficial, donde se relata con mayor detalle la misión de Tomás en la India. Uno de ellos es el Evangelio de Tomás, un compendio de dichos atribuidos a Jesús que, aunque no canónico, ofrece una mirada profunda sobre la sabiduría espiritual que rodeaba a los primeros discípulos. Algunos teólogos modernos lo consideran una joya mística, una colección de enseñanzas que no contradicen el Evangelio, sino que lo expanden hacia lo contemplativo y lo trascendente. Estos textos, encontrados en el siglo XX en Nag Hammadi, Egipto, revelan una faceta de Tomás como buscador de la luz interior. Un hombre que no solo tocó las heridas de Cristo con los dedos, sino que también tocó lo más profundo del alma humana con sus palabras. Enseñó que el reino de Dios no está allá arriba ni en el futuro, sino que ya está dentro de cada uno de nosotros. Si sacas lo que hay dentro de ti, eso te salvará, dice una de sus frases más conocidas en estos textos. ¿Y si Tomás hubiera sido portador de un mensaje más profundo de lo que jamás imaginamos? Las comunidades cristianas que dejó en la India, los llamados cristianos de Santo Tomás, han sobrevivido hasta nuestros días. A pesar de persecuciones, colonizaciones y conflictos religiosos, siguen ahí, como testigos vivos de una verdad sembrada por un hombre que se atrevió a ir más allá. En sus liturgias, todavía se reza en arameo, la lengua que habló Jesús. En sus altares, aún se recuerda a Tomás no como el que dudó, sino como el que fue fiel hasta el fin. Pero hay más. En los relatos de estas comunidades, existen leyendas que aseguran que Tomás poseía dones místicos. Que sanaba enfermos con una oración silenciosa. Que hablaba en lenguas que nadie comprendía, pero que traían paz. Que antes de morir, tuvo una visión del mundo entero cubierto por una luz inmensa, y que sonrió, sabiendo que su misión había sido cumplida. ¿Ficción piadosa? ¿Memoria olvidada? Tal vez ambas cosas. Pero lo cierto es que su historia no es solo la de un apóstol que dudó y luego creyó. Es la historia de un ser humano como tú y como yo, con miedos y preguntas, que un día decidió dar un salto de fe, y jamás volvió atrás. En este momento, llegamos al final de esta travesía.
Vamos a conectar el impacto eterno de Tomás con lo que tú puedes vivir hoy. Porque el verdadero secreto del apóstol no está enterrado en India, sino latiendo en el corazón de cada creyente que se atreve a creer, incluso después de haber dudado. Y así llegamos al final de esta travesía, pero lo cierto es que el final de la historia de Tomás no está en su tumba en la India, ni en las crónicas antiguas, ni siquiera en las liturgias que lo recuerdan. El verdadero final, o mejor dicho, el verdadero propósito, de su vida, se revela cada vez que un corazón, herido por la duda, se atreve a tocar las llagas de Cristo con sinceridad, y entonces, cree. El secreto de Tomás no es que dudó. No es que necesitó ver para creer. El secreto, el gran misterio que casi nunca se cuenta, es que fue el primero en reconocer a Jesús no solo como su Maestro, sino como su Dios. Señor mío y Dios mío, exclamó al tocar sus heridas. Ningún otro discípulo se atrevió a declararlo de esa forma. En ese momento, Tomás vio más allá de la carne resucitada. Vio al Verbo eterno. Y esa visión transformó su vida para siempre. Muchos creyentes hoy sienten vergüenza de dudar. Pero Tomás nos enseña que la duda no es enemiga de la fe, sino parte de su camino. Porque el que nunca duda, tal vez nunca ha pensado profundamente. Y el que duda y sigue buscando, ese encontrará una fe inquebrantable. Este video no es solo para contarte la historia de un apóstol olvidado. Es para recordarte que tú también tienes heridas. Que tú también has dicho si no veo, no creo. Pero ahí, justo ahí, en esa grieta del alma, es donde Jesús aparece. No con reproches, sino con amor. Con sus manos extendidas. Y te dice, como le dijo a Tomás, dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo que esta historia quiere revelarte. Tal vez tú también seas un mellizo de Tomás. Alguien que busca, que no se conforma, que anhela una fe que no sea solo palabras bonitas, sino verdad profunda. Una fe que haya sido probada por el fuego de las dudas, y que haya salido más fuerte. Así que si esta historia ha tocado algo en ti, si algo resonó en tu interior como una campana lejana, te invito a que te suscribas a este canal. Porque aquí no solo hablamos de los héroes visibles de la Biblia, sino también de los secretos, los olvidados, los misterios que muchos no cuentan. Aquí desenterramos lo sagrado que ha sido cubierto por siglos de silencio. Déjanos tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez dudaste y cómo encontraste tu camino. Queremos leerte. Queremos orar contigo. Porque en comunidad, la fe se fortalece. Y si este mensaje te llegó, dale like, comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez tú seas el Tomás de su vida, el que les recuerde que incluso cuando todo parece oscuro, Jesús siempre aparece, y se deja tocar. Terminamos esta historia con una frase que quizás Tomás susurró al morir, pero que hoy puede ser tuya. La duda me llevó a buscar. El amor me hizo creer. Y la fe me dio la vida eterna. Amén.